está la charla. Dale. Yo de nuevo quería agradecerte por las dos charlas, la anterior estuvo muy buena, ¿sí? Y nada, creo que Electromío nos va a aportar y nos va a enriquecer un poquito la interpretación del electromío en los pacientes con debilidad muscular, que por ahí es algo que si no tiene el diagnóstico muchas veces nos cuesta interpretar todo el texto y como sabemos, a veces el diagnóstico no se condice con la descripción, como bien dijiste. Por eso me parece que es algo importante y nos va a ayudar en el día a día. Gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo, Diego, por la invitación y por la iniciativa que tuviste de esto. Espero que, si bien fueron estas dos charlas, como hablábamos la semana pasada, que se siga en el tiempo. Espero que les haya gustado. Si surge alguna duda de la charla anterior, me preguntan ahora, bueno, tienen mi mail. Y la idea de la charla de hoy en realidad es un complemento de la charla de la semana pasada. Sería como la segunda consulta del paciente que consultó por debilidad muscular, ¿sí? Voy a hablar un poquito de los fundamentos de qué hacemos cuando un paciente viene a hacerse un electromiograma y cómo encararlo, por lo menos cómo pedir un electromiograma. Porque a veces también los que no estamos familiarizados, en mi momento cuando yo no hacía esto, tampoco es que tenía muy claro cómo pedirlo, ni qué me aportaba básicamente el estudio. Por ahí tenía expectativas más allá de lo que realmente me puede dar, o al revés, no lo pedía y me perdía de información muy valiosa. Entonces, en sí las enfermedades neurológicas va a requerir, como hablábamos, la historia clínica, un examen físico minucioso, y nos vamos a valer por diversas pruebas complementarias, ya sea resonancia, tomografía, ecografía, electro, según la clínica de este paciente. Y en neuromuscular específicamente, algunos estudios van a hacer lo que llamamos una prolongación instrumental del examen. Entonces estamos examinando y muchas veces nos pasa que ya queremos tener, por lo menos con la aguja pincharlo o ver la neuroconducción para terminar de completar nuestro esquema mental de lo que estamos pensando de que puede tener. Entonces es como una prolongación. Solo no sirve y sin eso muchas veces tampoco podemos llegar al diagnóstico. Entonces hablamos mucho de electromiografía clínica, no de neurofisiología solamente, sino una electromiografía clínica, y las imágenes hoy en día cada vez toman más relevancia. Tenemos tanto la resonancia magnética como la neurografía por resonancia, que es digamos, sería hacerle la resonancia a ese nervio, que si bien necesita ser un médico avesado que esté entrenado en eso, si tenemos uno que nos pueda ayudar, nos da muchísima información. Estos dos estudios no tienen una exploración estándar, o sea, uno parte de una base, sí, de una estructura, está organizado de una manera específica de cómo empezar a encarar a un paciente, pero la estrategia de diagnóstico se va a plantear, como digo ahí, en vivo y en directo. Cuando vamos viendo en base a lo que vamos encontrando, es lo que nos obliga a ampliar nuestro esquema, o por ahí parar antes porque ya tenemos la resolución y no hace falta seguir estudiando. Esos son los menos, generalmente siempre nos hace ampliar si vamos encontrando cosas. Entonces, tener un esquema fijo y hacer siempre lo mismo, en algunas patologías muy básicas puede servir, pero muchas veces podemos perdernos cosas si no lo vamos pensando en el momento. Lo mismo con la imagen por resonancia magnética. Entonces, como hablábamos de electromiografía clínica, así como la semana pasada hablamos de clínicamente, por ahí un paciente con debilidad muscular, podíamos identificar que uno de estos grandes grupos que era el que estaba generando la debilidad. En la electromiografía sería la prolongación final de ese examen físico para terminar de definir si estamos ahí o no, ya sea en la motoneurona, en el nervio, en la placa o el músculo. ¿Qué le hacemos al paciente cuando viene a la consulta con la orden de electromiograma? El electromiograma consta de dos partes. La primera parte es la neuroconducción y la segunda parte es el electrodo de aguja. En la neuroconducción no hay aguja, es solo el electrodo de superficie. Y en todos los pacientes vamos a evaluar, y la neuroconducción evaluamos el nervio propiamente dicho, tanto las fibras sensitivas como la motora. Y esto nos va a ir dando información que vamos a ver más adelante. Con el electrodo de aguja, una vez que ya hicimos la parte de la neuroconducción, agarramos la aguja y lo que hacemos es pinchamos diferentes músculos, y en ese músculo primero tiene que estar en reposo y vamos a evaluar qué vemos durante ese músculo en reposo, si hay actividad espontánea o no. Vamos a ver qué es actividad espontánea, y lo normal es que haya silencio. Yo debería pinchar ese músculo y si está en reposo, el paciente está relajado, no debería escuchar absolutamente nada.
Si escucho algo, es patológico. Luego le pido al paciente con la aguja puesta dentro del músculo, esa es la parte más fea del estudio, por eso es que si no es necesario no se pide, porque le hago contraer el músculo con la aguja adentro. Y yo ahí voy a evaluar la forma de esos potenciales de unidad motora, primero una fuerza mínima para poder ver la forma de esos potenciales y después una fuerza máxima para ver el reclutamiento, la cantidad de unidades que recluta con la fuerza de ese paciente. Con todo esto yo después puedo sacar conclusiones. Y eso vamos a ver más o menos qué conclusiones puedo sacar, qué elementos tengo que mirar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué alcance tiene el electromiograma? ¿Me puede decir si es desmelinizante o axonal frente a una sospecha de una polineuropatía o una neuropatía múltiple? El grado de lesión, la topografía, la extensión, por ejemplo en ELA, queremos saber si hay cada vez más regiones afectadas, que por ahí clínicamente no lo están, y sí subclínicamente, entonces me habla de extensión, me habla de agudo, me habla de crónico. Bueno, y si hay compromiso dentro de las neuropatías, el compromiso es sensitivo puro, si es sensitivo motor o motor puro. Entonces, en los estudios de neuroconducción, ¿qué elementos voy a mirar? Yo lo que hago es, pongo electrodos, por ejemplo, en el nervio mediano, voy a poner electrodos en la mano, en la eminencia tenar, y voy a hacer un estímulo que llamamos distal y un estímulo proximal en el codo. Con eso voy a obtener un potencial de unidad, perdón, un potencial de acción, ¿sí? En la pantalla. ¿Qué elementos voy a ver en la pantalla? Voy a medir la latencia, que la latencia va a ser desde el estímulo, como dice acá, el tiempo que tarda a la primera deflexión, ¿sí? Eso sería la latencia. Luego voy a calcular la velocidad de conducción, que esa la puedo calcular con la latencia proximal, restándole la latencia distal sobre el tiempo. Lo calcula el equipo directamente, pero el cálculo es ese, la latencia distal y proximal sobre la distancia que siempre la tengo que medir cuando le hago el estudio al paciente. La amplitud de ese potencial. Hay dos formas de medir la amplitud. Podemos medirla desde el pico, o sea, a la máxima altura que llega a esa deflexión, a la base, o de pico a pico. Nosotros utilizamos, el que más frecuentemente se utiliza es de pico a base, porque muchas veces, sobre todo los potenciales motores, todo lo que está por debajo de la línea de base suele ser artificio o movimiento por la contracción misma que se genera cuando le hago el estímulo al paciente, ¿sí? Pero lo importante es que siempre utilicemos el mismo, no que en un paciente usemos uno y otro en otro, porque eso es lo que cambia. Los valores normales para esta medida de pico a base no van a ser los mismos que los valores normales estándar de pico a pico. Y también vamos a evaluar la morfología y la duración, que es desde cuando empieza, o sea, sería desde que aparece la latencia, digamos, hasta donde termina la última deflexión. Estos dos valores son más subjetivos, porque depende mucho del equipo, depende mucho de la tierra de ese equipo, si el paciente se puede quedar quieto o genera mucho artificio con el estímulo, pero en algunas patologías en particular nos sirve mucho. Si no, las otras tres, latencia, velocidad de conducción y amplitud, son, digamos, las más importantes. Entonces, vamos a cuando yo le pido un electromiograma a un paciente, generalmente si estoy pensando en una neuropatía, necesito que el médico me defina si es axonal o es desmielinizante, ¿sí? Muchas veces recibimos estudios que nos dicen axonomielínico. La verdad que a mí particularmente no me gusta porque no le estoy diciendo al médico ninguna respuesta, porque lo que voy a pensar en la fisiopatogenia de una patología desmielinizante y el tratamiento para una patología desmielinizante no es el mismo que una patología axonal. Entonces, en las axonomielínicas que recibimos habitualmente, generalmente son axonales. Lo que pasa es que cuando yo tengo un daño axonal, puede haber un daño desmielinizante secundario. Entonces voy a ver algunos cambios pequeños que pueden hablar de desmielinización, que es lo que vamos a hablar ahora, pero para poder decir que sean desmielinizantes tienen que ser muy marcados y predominar estos valores que vamos a ver ahora sobre los axonales, ¿sí? Tiene que ser muy marcado para poder decir que es desmielinizante. Entonces, ¿qué voy a evaluar? Hablábamos que teníamos los elementos que evaluamos: latencia, velocidad, duración, morfología y amplitud. Si la mielina, su función es que hacer que la velocidad, a grandes rasgos, la velocidad de conducción sea saltatoria, entonces a mayor mielina, mayor velocidad de conducción, un nervio más rápido. Entonces, si la mielina está afectada, lo que vamos a tener afectados son todos los elementos que evalúen eso, ¿sí? Por lo tanto, la latencia va a estar prolongada. El tiempo que tarde de que yo estimulo hasta que registro en el electrodo va a ser más largo. Entonces,
Si bien no tienen acá los valores normales, pero esto, por ejemplo, está muy prolongado. Si la primera de flexión está, si vemos en el mediano derecho, está a 12, ¿sí? Estas tablitas también son las que ustedes reciben. Gracias a Dios, ahora tenemos un equipo nuevo en el clínico y van a empezar a recibir estas tablitas también. Porque si no recibían solo mi conclusión y por ahí se pierde un poco la información. En esta tablita lo que varios equipos lo tienen y lo que les interesa a ustedes cuando dice inicio se refiere a latencia. Amplitud, amplitud y velocidad de conducción. Son los tres pilares que es lo que tienen que mirar ustedes cuando reciben el electromiograma. ¿Sí? En general, el valor de corte para la latencia del nervio mediano suele ser 4.2, según el laboratorio. Fíjense, este tiene la latencia de 9, una latencia de 12, ¿sí? Eso es muy prolongado. Latencia prolongada. La velocidad de conducción va a estar enlentecida, ¿sí? Lo mismo, si está daño de la mielina y lo que la función era aumentar la velocidad de conducción, va a estar enlentecida. La duración y la morfología en este caso van de la mano, y acá es donde entra el concepto de dispersión temporal, que deben haber escuchado o haber leído en algunos informes. ¿Por qué hay dispersión temporal? Cuando yo registro la sumatoria de los potenciales de miniatura que llamamos. O sea, un nervio está formado por muchos axones que a su vez cada uno de estos axones está desmielinizado o no. La desmielinización es segmentaria. Entonces yo estimulo 10 axones y la velocidad de conducción de esos 10 axones va a ser diferente. Entonces cuando lleguen al sitio donde yo los voy a registrar, van a llegar a diferentes tiempos. Si no hubiera daño desmielinizante, en general yo estimulo los 10 y los 10 llegan relativamente al mismo tiempo. Entonces yo tengo una amplitud que ya estamos acostumbrados a verla de cada nervio por una amplitud X normal. En el caso de que haya desmielinización, van a llegar a diferentes tiempos. Entonces veo o sea, llega primero uno, después otro, hasta que llega el último axón, que es el que estoy registrando acá, y recién vuelvo a la línea de base. Entonces acá por eso es que la duración está prolongada, y hablamos de dispersión temporal, que acá abajo la vemos mejor. Se ve como más disperso justamente por esto. Si yo lograra que estuvieran todos mielinizados bien, correctamente, llegarían todos juntos y la forma sería, digamos, el pico que vimos al principio. A ver, no vuelvo para atrás, pero daría un pico normal. Entonces, eso es lo que significa duración prolongada cuando lean dispersión temporal. Que si uno es estricto y mira solo la tabla, y no mira el gráfico, la amplitud va a estar reducida. ¿Por qué? Porque esto que digo, al llegar a diferentes tiempos, el equipo me va a medir base y pico, no me va a medir otra cosa, ¿sí? Y el pico no va a ser tan alto como si llegaran todos al mismo tiempo y tuviera un potencial de esta manera. Entonces, en realidad lo que estoy viendo, si hay dispersión temporal, sería como una pseudo reducción de amplitud, ¿sí? Eso es un concepto a tener en cuenta por si ustedes miran la tablita sola y dicen, pero ¿por qué me pone desmielinizante si tiene una amplitud de 0,5? Bueno, puede haber sido o es un daño axonal o es desmielinizante. Nos lo va a decir la forma que tengamos en el potencial. Entonces la amplitud debería ser normal, ¿sí? Y ahí la tendría que calcular si fuera el área bajo la curva, que no la calculamos porque es mucho más engorroso, y eso sí sirve más que nada en lo que es estudios de investigación, en los trials y demás, para justamente no ser tan subjetivo y decir, no, esta amplitud reducida es por dispersión temporal o no, y ahí se mediría. Pero siempre vamos a estar acompañados además de la clínica, si es acorde o no es acorde, ¿sí? Pero en sí, el daño desmielinizaante, vamos a tener latencias prolongadas, velocidad de conducción lentecida, duración y morfología dispersa, y la amplitud relativamente normal o disminuida, o puede ser por una pseudo disminución o porque es un daño tan severo que dañó el axón también, ¿sí? Entonces en ese caso sería un daño axonal secundario, pero lo que me interesa es lo que predomina, para no poner axono mielínico, ¿sí? Y en el daño axonal sería lo contrario, ¿sí? En el daño axonal, fíjense que acá es arbitrario, es para que sea gráfico nada más, pero la amplitud, yo cuando estimulo, les dije que yo estimulaba todos los axones y la amplitud me la daba la sumatoria de estos potenciales de acción en miniatura. Si yo tengo 10 axones, la amplitud normal es de 10 milivolts, ¿sí?
Ahora, si yo tengo un daño axonal y esos axones se perdieron y me quedan 5, la amplitud va a ser reducida, porque voy a poder estimular solo 5 axones. Y ahí es donde viene amplitud reducida. Pero esos axones, su mielina es normal, ¿sí? Entonces, tanto la latencia de ese potencial como la velocidad de conducción va a ser normal, ¿sí? Solo me afecta la amplitud. Ahora, y la morfología y la duración, lo mismo, ¿sí? Porque los axones que están funcionando, su mielina está conservada, ¿sí? Porque el daño primario es axonal. Ahora, hay pequeñas salvedades, por ejemplo, en las enfermedades, en la neuropatía diabética, en la neuropatía que ustedes ven mucho, en la neuropatía, en el síndrome, en insuficiencia renal, que ¿qué pasa? Dañan, en un principio, los axones más veloces, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo llegar a ver al principio de todo es una pequeña reducción en la velocidad de conducción sin que afecte a grandes rasgos la amplitud, ¿sí? Entonces yo puedo ver el valor de corte habitualmente es 40 metros por segundo. Veo velocidades de 37, 36, con amplitudes normales. Y ahí es donde viene el problema y hace daño en la mielina. En realidad, en el contexto del paciente, uno puede interpretar que en sí está empezando a dañar axones, pero no llega a impactar en la amplitud, pero sí son los axones más rápidos, entonces está un poquito más lento de lo habitual. Pero no en rango desmielinizante, ¿sí? Las neuropatías desmielinizantes tienen que estar en el rango de la velocidad de conducción en 23, 25, 30, ¿sí? 37, que si bien no es normal, no es rango desmielinizante que hablamos nosotros. En eso debemos ser muy estrictos para hablar de desmielinizante. Entonces, pequeña reducción en la velocidad de conducción, ojo, aunque tenga la amplitud normal, seguramente, fijémonos qué antecedente tiene el paciente, porque seguramente estamos viendo un inicio de una neuropatía axonal. Y esos son los fundamentos básicos de la neuroconducción, ¿sí? Para ver un daño desmielinizante y para ver un daño axonal. Vemos la latencia, amplitud, velocidad de conducción y la morfología de ese potencial. Después pasamos a la segunda parte, que es el complemento. Entre los dos podemos llegar a esas conclusiones que les dije al principio. ¿Cuál es el concepto básico del electromiograma propiamente dicho? Cuando yo pincho con la aguja. Lo que llamamos los PUM, que leen en los informes. Potencial de unidad motora. ¿Qué es el PUM? Es todo, digamos, desde la motoneurona, desde una motoneurona alfa hasta las fibras inervadas por esa motoneurona. Está la motoneurona, el axón y todas las terminales nerviosas que van a inervar a diferentes fibras musculares dentro de un músculo, ¿sí? Un músculo tiene un montón de potenciales de unidad motora, ¿sí? Entonces, gráficamente, imagínense que es la aguja que yo estoy pinchando en el músculo, perdón, y estoy viendo las diferentes fibras musculares, ¿sí? Y acá es lo mismo. El potencial de unidad motora, dijimos que era la sumatoria de cada una de las terminales nerviosas, o sea, de cada una de esas fibras musculares inervada por una neurona motora, ¿sí? Entonces la sumatoria de esos potenciales chiquititos me va a dar lo mismo, amplitud, duración, y acá lo que vemos son las fases, que van a ver hasta 3 fases, lo consideramos normal, sino ya son potenciales polifásicos. Y ya después vamos a ver, cuando hablemos de lo patológico, qué es polifásico. Que después, muchas veces, que también lo vamos a hablar un poquito mejor después, se confunde la amplitud del potencial en la neuroconducción de la amplitud del potencial en la electromiografía. Que eso es lo que quiero que quede bien claro, la diferencia entre uno. Uno es la sumatoria de los potenciales de cada fibra muscular y en el otro de cada axón, ¿sí? Bueno. ¿Qué vamos a encontrar cuando dijimos que eran 3 tiempos? En reposo debía haber silencio, después contracción mínima para ver la forma de los potenciales y la contracción máxima para ver cómo es el patrón de reclutamiento total. Normal, en reposo dijimos silencio. Yo voy a pinchar y yo no voy a escuchar nada más que el ruido, digamos, de la tierra, nada más. Sí puedo llegar a ver lo que llamamos la actividad de inserción, pero es autolimitada, dura unos milisegundos, que es cuando pincho, porque justamente estoy estimulando esa placa y va a generar estas deflexiones, estos potenciales, pero que desaparecen. Deben desaparecer rápidamente y vuelvo a tener estos eléctricos. Que justamente eso es una de las cosas que tenemos que hacer para evaluar diferentes regiones. Yo no pincho en un lugar y lo que veo ahí ya está. Yo tengo, en vez de sacar la aguja y pinchar en otras partes del músculo, que sería súper molesto, con el mismo pinchazo yo muevo la aguja y voy evaluando diferentes unidades motoras.
Patológico, ¿qué va a ser? Ahí es donde voy a poder ver generalmente los cambios agudos. ¿Sí? Cuando yo veo elementos durante el reposo, son los elementos que escuchan, los que más sirven para ustedes en reumatología, en las neuropatías y demás, la denervación. Si yo escucho denervación, estoy hablando de que ese nervio le está pasando algo y que empezó hace poco. ¿Sí? Voy a ver fasciculaciones, que las fasciculaciones en este caso no son siempre malignas. Tenemos un síndrome que es fasciculaciones benignas. Alguna vez ustedes deben haber tenido alguna fasciculación después de hacer ejercicio y demás, el músculo está fatigado y late, digamos. Esas son fasciculaciones que podemos no verlas clínicamente y sí verlas en el electromiograma, y son fibras musculares aisladas que descargan espontáneamente, ¿sí? No siempre es patológica la fasciculación, puede ser benigna, siempre va a ser en el contexto del paciente. Ahora, los potenciales de fibrilación y las ondas que son estos finitos y las ondas agudas positivas, esas sí son patológicas, ¿sí? Eso es lo que implican esos dos elementos, implica lo que hablamos de denervación, ¿sí? Denervación es un elemento patológico que en realidad la podemos ver en cualquier estructura neuromuscular alterada. La motoneurona, cuando yo con conclusión, si yo encuentro denervación en diferentes regiones, cervical, lumbar, dorsal y vulvar, voy a pensar que es una ELA en el contexto del paciente. Ahora, si yo encuentro denervación solo en los músculos que inervan al nervio mediano, voy a pensar que es una neuropatía del nervio mediano, ¿sí? Entonces, denervación no es sinónimo de una patología en particular, ¿sí? Sino es sinónimo de que algo está pasando, que es agudo, salvo en la ELA que puede empezar y seguir denervando toda su vida, desde que la neurona motora se muere, digamos, comienza la denervación y no desaparece, pero en las neuropatías aparecen agudo, en las radiculopatías aparecen agudo, y luego desaparece para aparecer los cambios crónicos que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, denervación es un signo que habla generalmente de algo agudo, ¿sí? Pero puede ser en el músculo, en las miopatías inflamatorias agudas denervan, ¿sí? Lo único que no vemos que denerve es la placa motora, que de hecho en ninguno de estos elementos que hablamos ahora pudimos evaluar la placa. Se usan otros estudios que vamos a hablar al final. Miotonía la traigo porque hay otros elementos que podemos ver en reposo, pero que no vienen al caso de lo que estamos viendo ahora. Pero miotonía es esto que aumenta y disminuye, que se escucha como una moto y es casi patognomónico de las distrofias miotónicas de Steiner, por ejemplo, que es una miopatía hereditaria. Pero en sí los elementos que nos sirven en general a nosotros es si aparecen las fasciculaciones o estas ondas agudas positivas y fibrilación. Luego vamos a pasar a la segunda etapa, que le vamos a pedir al paciente que haga una contracción de ese músculo al que pinchamos, ¿sí? Acá técnicamente es muy importante porque si yo no estoy pinchando el músculo que él está haciendo fuerza, voy a decir que tiene un reclutamiento reducido y en realidad es una cuestión técnica, ¿sí? O el paciente está haciendo mal la técnica de contracción muscular, o sea que tenemos que estar ahí, en el aquí, ahora que decimos nosotros, y tenemos que estar viendo lo que es el paciente. Si lo hacemos automático, puede que demos resultados que no sirven. Y lo que vamos a ver son dos cambios que pueden haber en estos potenciales de unidad motora. ¿Sí? El potencial miopático, en donde disminuye la amplitud, o el potencial neuropático o neurógeno, que es el que más habitualmente escuchan, que aumenta la amplitud. Ahora vamos a ver por qué aumenta la amplitud, que ahí es donde viene la confusión, pero ¿cómo? El daño axonal en la neuropatía me dijiste que era amplitud reducida y ahora los potenciales son aumentados. Sí, porque estoy hablando de diferentes cosas. ¿Qué es lo que pasa este grafiquito lo que va a explicar esto que hablaba recién? Yo les dije que cuando pinchamos, la aguja mira la unidad motora, que la unidad motora era la cantidad de fibras musculares de una motoneurona. Cada músculo tiene varias motoneuronas que lo están inervando, ¿sí? Tenemos, el primer grafiquito es normal, y tenemos dos neuronas motoras, una que va a inervar los circulitos en blanco y los otros en negro. Por X razón hay un daño y desaparece una neurona motora, ¿sí? Ya sea por una neuropatía, que ese axón, ese nervio se dañaron algunos axones, ¿sí? O la patología que sea una radiculopatía, una plexopatía, hay menos unidades motoras. Entonces, en agudo dijimos que voy a haber denervación, pero los potenciales de unidad motora no van a cambiar todavía.
sí voy a ver menos cantidad, sí va a haber un reclutamiento reducido de la cantidad de unidades motoras de ese músculo porque justamente las perdió. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? A partir de los 2-3 meses, esa unidad motora que estaba funcionando va a ir a lo que llaman, que algunos lo describen así, parece un trabalengua, pero es activación de colaterales axónicas o reinervación, ¿sí? ¿Qué sería esto de reinervación? Compensación axonal, se puede describir de múltiples formas. ¿Qué está queriendo decir? Que la unidad motora que estaba funcionando, ¿sí? Emitió justamente dendritas a esas unidades motoras que quedaron sin inervación, ¿sí? Y entonces, una unidad motora antes tenía a cargo 5 fibras musculares, ahora tiene a cargo 10, porque otra motoneurona la denervó. Entonces, yo dije que el potencial de unidad motora era la sumatoria de cada una de las fibras musculares que inervaba. Entonces, si yo tenía 5 al principio, tenía una amplitud de 5, pongamos como para decir algo, y después de 3 meses, si llegó a reinervar, esa unidad motora, ese PUM, va a ser gigante, porque en vez de sumar 5 potenciales de unidad motora, suma 10. Entonces tengo un PUM neurógeno o gigante con un reclutamiento reducido, porque son grandes, pero menos cantidad. ¿Se entendió? ¿O fue medio trabalengua? No, perfecto. Se entiende, me parece que se entiende claro. Entonces ahí lo que estoy viendo son los cambios crónicos. Entonces yo puedo, juntando los dos elementos de lo que estamos viendo, es si es axonal o es desmielinizante con la neuroconducción y en el tiempo en el que estoy ubicado, si es agudo, si veo denervación, o si es crónico y veo reinervación. Vamos a ver que en alguna patología puedo ver las dos cosas, y eso también es una información muy valiosa. Entonces acordémonos esto, de que los tiempos de electromiografía, como pongo ahí arriba, la reinervación va a aparecer después de los 2 a 3 meses, y no siempre aparece, ¿sí? Necesito que haya reinervación, tiene que tener potencial de reinervación esa unidad motora. Generalmente con la kinesiología logramos esto, un paciente que haga kinesiología seguramente esto que clínicamente se compensa a un paciente que tiene debilidad y recupera la fuerza cuando hace kinesiología, electrofisiológicamente lo vemos con potenciales gigantes. Así como él recuperó la fuerza, ¿por qué recuperó la fuerza? Porque logró reinervar esas fibras que habían quedado denervadas, ¿sí? Ahora, la denervación no aparece en el minuto 0. Yo me puedo cortar, Dios no quiera, el nervio mediano, y yo me hago un electromiograma hoy o me hago un electromiograma mañana, y va a haber un electromiograma normal. O sea, el reposo va a ser normal, va a haber silencio. Sí, lo único no voy a reclutar, si es que o sea, si lo corté completamente, no voy a tener fuerza para moverlo. Y sí, voy a ver, pero me lo dice la clínica, o sea, no hace falta que yo pinche para decir no tiene reclutamiento. Yo ya sé porque lo evalué y no hizo fuerza. Esto lo aclaro porque muchas veces, sobre todo en los accidentes de tránsito, en pacientes internados que tuvieron, o sea, accidente de moto y no mueve el brazo, corriendo a hacer el electromiograma para ver si tiene una plexopatía. Si yo le hago el electromiograma mañana y el accidente fue hoy, no le voy a poder decir si tiene una plexopatía o no. Lo voy a seguir sospechando por la clínica, pero no voy a ver elementos de agudo porque recién aparecen a los 15-20 días, y tampoco voy a ver alteración en la neuroconducción, porque la neuroconducción yo puedo registrar distalmente, y todavía no hay degeneración valeriana al otro día, ¿sí? Entonces, tener en cuenta cuándo vamos a pedir los estudios frente a una patología aguda. Por más que el paciente me corra, entiendo que es una desesperación y queremos decirle algo, pero tiene esas limitaciones el electromiograma. No le voy a poder decir nada con el electromiograma. En ese caso, lo que va a servir es la resonancia, ¿sí? Una imagen por resonancia magnética del plexo, una neurografía de un nervio que quiera específicamente, porque clínicamente parece que se afectó el radial, por ejemplo. Ahí sí, porque ahí sí puedo ver cambios en agudo, en una resonancia. Pero en el electromiograma no, ¿sí? Recién a los días 15, si es muy severo, a veces a los 10 días puedo tener suerte y ver algo de denervación, pero no mucho más, ¿sí? Y con la desmielinización lo mismo, y en este caso el Guillain-Barré. El Guillain-Barré nos pasa lo mismo, empieza con parestesia y ligera debilidad distal hoy, y a los 3 días ya el electromiograma para hacerle gamoglobulina. No, la definición y el diagnóstico es clínico del Guillain-Barré. Si yo lo sospecho, lo tengo que tratar, independientemente del electromiograma. Y pasa lo mismo que con la punción lumbar. Puede ser normal la primera semana, y eso no lo descarta.
Yo estos signos que les hablaba, de la latencia prolongada, la dispersión temporal, la reducción en la velocidad de conducción, recién lo voy a ver a los 15, 20 días, ¿sí? Hay algunos cambios incipientes que puedo ver, que lo que es ausencia de ondas F, por ejemplo. Pero las ondas F son inespecíficas. Primero, cualquier entidad puede alterar las ondas F. En un paciente añoso puede no tener ondas F. En un paciente obeso puedo no verlas porque no las puedo registrar. Entonces, su ausencia no me va a aportar más que la clínica de mi sospecha de desmineralización. Entonces, no nos olvidemos, al momento de pedir un electromiograma o al momento de recibir, porque por ahí lo pidió un colega y nosotros recibimos un paciente que sospecha en Guillain-Barré, le hace un electromiograma a los 3 días, normal, se va a la casa y nosotros recibimos y el paciente vuelve a las 2 semanas más comprometido. Ah, no, pero tiene un electromiograma normal, entonces no es. ¿Sí? Preguntemos en qué momento de la evolución de la enfermedad se hizo el estudio, porque es muy importante, ¿sí? Lo mismo para ver si hay reinervación o no, o si hay denervación en una plexopatía, ¿sí? O en un accidente, lo que sea. Acuérdense, la denervación, los signos agudos no aparecen el día 0, se toman su tiempo, a los días 10, 15, 20 con mayor suerte. Entonces, en agudo nos va a servir mucho más la clínica que en este caso el electromiograma. A lo sumo, si queremos algún estudio complementario que nos ayude, la resonancia magnética. Y en crónico sí nos va a servir y vamos a ver signos de reinervación. Bien, y nos queda en el tintero cómo evaluamos la placa neuromuscular, que tenemos pacientes en común en reumatología, que hablábamos la otra vez, miastenia, es difícil diferenciar o no. ¿Qué estudios tenemos para evaluar la placa? Podemos evaluar la placa postsináptica y la placa presináptica con el electromiograma. La postsináptica, que sería en el caso de una sospecha de miastenia gravis, es lo que hablamos de estimulación repetitiva lenta, ¿sí? La estimulación repetitiva lenta significa que el estudio es a baja frecuencia, y acá les aclaro porque es la forma de pedirlo. Nosotros se puede hacer a nivel distal, que lo hacemos en el nervio mediano o el nervio cubital, a nivel proximal, que evaluamos el nervio espinal. Ese es más engorroso porque el espinal generalmente tiene mucho artificio por el movimiento muscular, pero se puede hacer en el trapecio, y ocular, ¿sí? Evaluando el facial en el caso de cuando tienen tosis, o aunque no la tenga, por ahí lo podemos ver. Entonces, hay estimulación repetitiva lenta, distal, proximal y ocular. Si nosotros queremos aumentar nuestra sensibilidad en el estudio en un paciente que sospechamos miastenia, pidámosle estas 3 formas. Porque si yo le pido estimulación repetitiva sola y el médico no tiene tiempo, le va a hacer una y listo, ¿sí? En cambio, si yo le pido las 3, lo obligo, aunque no le quede opción, lo obligo a hacer los 3, ¿sí? Por ahí es un dolor de cabeza para nosotros, pero la realidad es que generalmente lo hacemos igual, pero no en todos lados se hace y va a depender muchas veces del tiempo y demás. Si nosotros nos acordamos que queremos saber si el paciente, sobre todo en las miastenias que nos generan dudas, pues si es una miastenia muy clara, seguramente le hago uno solo, distal, da positivo y ya está. Pero en las que nos generan dudas, muchas veces las estimulaciones repetitivas también vienen normales. Bueno, hagámosle más, ¿sí? Para aumentar la sensibilidad. ¿Pueden ser normales las 3? Y sí, pueden ser normales las 3. No es 100% sensible, por lo tanto, que sea una estimulación repetitiva negativa no significa que no tenga alteración en la placa, ¿sí? Hay un estudio, bueno, el fundamento de la estimulación repetitiva es este. Como está bloqueado postsinápticamente, yo le aplico un estímulo que van a ser 5 estímulos seguidos. Que el tiempo ya está preestablecido, el tiempo en el cual da cada uno de los estímulos le da tiempo a la placa para recuperarse, en un paciente normal, ¿sí? En un paciente que no está bloqueado. Entonces estos 5 potenciales van a tener una amplitud igual. Desde el potencial 1 al potencial 5, la amplitud es normal. Ahora, cuando está bloqueado, aunque sea el tiempo que tendría que poder repolarizar, no lo logra, entonces disminuye el potencial, ¿sí? La amplitud. Eso significa el potencial decremental, que me habla de que esa postsinapsis está bloqueada, por lo tanto no puedo contraer como debería contraer todas las unidades motoras, porque justamente están bloqueadas, ¿sí? Bien, si yo quiero aumentar la sensibilidad del estudio, porque este tiene una sensibilidad de un 50% más o menos la estimulación repetitiva, puedo hacer la fibra única. Si bien aumenta la sensibilidad, es un estudio más engorroso, más difícil y mucho más operador dependiente.
Yo todavía no lo sé hacer, el equipo nuevo que tenemos tiene para hacer fibra única, así que es mi próximo proyecto aprender y si Dios quiere tendremos fibra única en el hospital. ¿Sí? ¿Qué hace la fibra única? Evalúa la unión postsináptica y es una aguja más específica, mucho más finita, que voy a ver no el potencial gigante, sino voy a llegar a evaluar yo tengo que buscar ya pares, o sea, las fibras musculares apareadas que le llaman, ¿sí? Yo voy a ver 2 fibras musculares aisladas, ¿sí? Esta es una fibra muscular y este es el potencial de la otra fibra muscular, ¿sí? Y lo que mide es el jitter, que es el famoso jitter, si es que alguna vez recibieron un estudio de fibra única y que dice jitter aumentado. ¿Qué significa jitter aumentado? ¿Sí? Es esto, registrar la variación de intervalo del potencial de acción entre 20 pares. Parece un trabalenguas, lo vamos a desmenuzar. Acá tengo un sitio de registro, que eso lo hace el equipo, y acá otro registro, ¿sí? Yo le voy a poner esos palitos, esas H, ¿sí? La voy a ubicar yo donde yo quiera, por eso es que está en operador dependiente. Yo primero encontré los 2 pares de fibras, ¿sí? Veo que están apareadas, el paciente tiene que estar contrayendo mínimamente, por lo tanto también necesito la colaboración del paciente, y va a medir cuando pasa un potencial acá y cuando pasa el segundo potencial acá. Ese es el intervalo interpotencial. Pasa un potencial y el otro. Sigue contrayendo, entonces 50 descargas, ¿sí? Lo voy a tomar. 50 veces que contrayeron. Y voy a medir, ¿sí? El jitter acá y esta H se puede abrir según donde caiga, que es lo que pasa acá. ¿Sí? Un jitter normal tiene X milisegundos. ¿Sí? Que eso también está estandarizado para cada músculo y demás. Tengo que medir 20 pares de fibras. Con que yo mida una sola y me dé normal, no me descarga, ¿sí? Y que me dé patológica tampoco me confirma. Necesito que sean 80% de 20 pares de fibras, ¿sí? Por lo tanto, vean, es un estudio larguísimo para hacer. ¿Y qué es el jitter aumentado? Yo acá si pongo la H en el primero, que siempre va a ser normal, comparado contra el segundo, yo este jitter lo tengo que aumentar para poder abarcar todas las veces que pasaron cada uno de esos potenciales. Eso significa jitter aumentado, que hay dispersión en el jitter, como lo quieran informar, pero significa que esa placa está bloqueada, que las fibras musculares no están respondiendo sincrónicamente. Entonces, la fibra única es un estudio que aumenta mucho la sensibilidad, ¿sí? En las generalizadas del 50 pasamos al 90, ¿sí? Y en las oculares sigue siendo menos sensible, que llega en el 50%, ¿sí? También se puede hacer como en la estimulación repetitiva distal y ocular, ¿sí? Y acuérdense de esto. Es una técnica engorrosa, operador dependiente, y lo que está midiendo son 2 fibras musculares, y sí, si es positivo, aumenta muchísimo la sensibilidad. Y dijimos que con el electromiograma también podemos evaluar la unión presináptica. Eaton-Lambert, ¿sí? Botulismo, y hay 2 formas de evaluarla, ¿sí? La más conocida, la que siempre se habla y se dice en los libros, que es la estimulación repetitiva rápida. Ahora casi que la estamos dejando de usar, por suerte, porque este estímulo a 50 Hz es súper potente, por lo cual es súper doloroso y súper molesto. El objetivo de esto es, si el paciente está bloqueado presinápticamente y no puede liberar esas vesículas de acetilcolina, desbloquearlo. Entonces potenciamos esa presinapsis para que, digamos, explote, como quien dice, y pueda salir todas esas vesículas de acetilcolina. Lo digo así porque es lo que vemos justamente, este patrón incremental, que es a la inversa de lo que pasaba en la miastenia. Acá tengo un potencial chiquito porque no logra salir, por lo tanto no tengo acetilcolina para que estimule, no hay músculo estimulado finalmente. Entonces es chiquitito. Si yo le pongo un estímulo muy potente a 50 Hz, ¿sí? Logro desbloquearlo y tengo un patrón incremental, ¿sí? Aumenta la amplitud de esos potenciales. Ahora, ¿qué puede pasar? El paciente no quiere, por un lado, o no tengo en el ATI, por ejemplo, el equipo que estamos usando actualmente, no tengo cómo setear el equipo para un estímulo tan potente. Por lo tanto, aunque quisiera, no lo puedo hacer. Pero hay una técnica que es mucho más fácil, que ahora la están empezando a describir, se hace bastante, pero están empezando a escribir los libros también, que llamamos el test de facilitación. Y fíjense, es tan simple como cuando se setea exactamente igual que como hago una velocidad de conducción común, una neuroconducción común en cualquier nervio, y estimulo y obtengo un potencial de acción. ¿Sí? Un estímulo distal, por ejemplo, el mediano. Obtengo este potencial de acción.
en reposo. Le hago hacer al paciente la fuerza durante 15 segundos, relaja y en ese momento le vuelvo a estimular. Entonces lo que yo estaría haciendo cuando el paciente hace fuerza sería simular esta potencia que generaba con el equipo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que ver? Que aumente ese potencial de unidad motora más del 100%. Y si el paciente tiene un Newton Lambert y está bloqueado justo y encontramos el nervio, porque no es que todos los nervios lo vamos a encontrar, pero vamos a hacerlo, pero lo podemos hacer en todos, generalmente lo hacemos en el ciático poplito externo y suele dar, si tiene bloqueada la placa, suele dar positivo y hemos tenido una paciente solamente haciendo esto, un potencial en reposo, amplitud reducida, potencial post ejercicio, se duplica el potencial, ¿sí? Y ahí esto, de hecho en FLEN hicieron un estudio comparativo de las dos técnicas y tienen la misma sensibilidad, ¿sí? Entonces sirve tanto el de facilitación como la repetitiva rápida. Entonces, si nosotros tenemos una sospecha de un bloqueo presináptico, acuérdense de que está este test de facilitación que con cualquier equipo se puede hacer, y es bastante simple y no es tan molesto para el paciente como el otro, ¿sí? Entonces, este es el mismo, para los que estuvieron en la clase pasada, la charla pasada, y si igual ahora lo vamos a repasar, yo les dije que el electromiograma es una prolongación del examen físico, ¿sí? Y el examen físico, teníamos un paciente que venía con debilidad muscular, y a esa debilidad muscular le teníamos que sumar todos los síntomas y signos que el paciente nos iba a referir para poder ubicarlo en cada uno de estos lugares. Entonces, esta es la misma diapo de la semana pasada, solo que le agregamos el electromiograma. ¿Sí? Yo tengo un paciente con debilidad muscular, que a esa debilidad muscular le agregamos las características de que es asimétrica, evolución crónica, tiene calambres, no tiene compromiso sensitivo, ¿sí? Pero tiene afectado, por ejemplo, el brazo derecho y un poquito el izquierdo, pero no nos termina de convencer. Entonces tiene fasciculaciones clínicas, atrofia e hiperreflexia en el brazo derecho, y yo quiero descartar si tiene motoneurona. Nos ha pasado muchas veces que tiene clínica en el brazo derecho, nos piden electromiograma de miembros superiores, descartar ELA. El electromiograma busca signos subclínicos, porque ¿qué le voy a decir a ese paciente si le hago electromiograma solo de miembros superiores? Motoneuronas, signos probables de motoneurona inferior en región cervical. Pero yo ya lo sé porque era clínico eso. Entonces está mal pedido, digamos, no me va a dar la información que yo quiero. Si yo estoy sospechando que podría ser un paciente con motoneurona, y para hacer diagnóstico de motoneurona necesito muchas regiones afectadas, le pido todas las regiones, aunque no tengan clínica, porque justamente quiero ver la subclínica. Entonces, ¿cómo voy a pedir ante un paciente que sospecho enfermedad de motoneurona? Sí o sí le tengo que pedir de 4 miembros, y si me acuerdo, le pongo vulvar también. Porque si el médico que lo está haciendo no tuvo tiempo de preguntarle, o no está escrito ahí, y pincharle la lengua al paciente, la verdad que no lo hacemos en todos los pacientes, claramente que no. Solamente si necesitamos aumentar la sospecha, y de hecho, si yo en el estudio, por más que tenga 4 miembros, yo le encontré signos subclínicos en 3 regiones, le encontré en la región cervical, la región dorsal y la región lumbar, no me hace falta sumar 4 regiones. Con 3 ya me es recontra suficiente para decir que es una ELA definitiva. Entonces, acá es donde viene lo que es en vivo y en directo, lo que vamos haciendo en vivo y en directo. Pero, si me piden 2 miembros, yo no puedo hacer 4. Si tengo el tiempo y el paciente quiere, lo podría hacer, pero no es lo habitual y depende a dónde caiga ese paciente. Entonces ya pidámoslo desde la base, como lo debemos hacer. Y pongo ahí en negrita, porque las velocidades de conducción sensitiva son mandatorias, porque justamente es un dato que necesito, porque el paciente puede tener polirradiculopatías o puede tener una polineuropatía muy severa, con mucha atrofia, y tener denervación, porque dijimos que el nervio puede denervar también. ¿Y cómo hago para diferenciar si era una neuropatía severa con denervación o es una ELA? Las velocidades de conducción sensitiva. Si los nervios sensitivos están conservados, en la ELA yo tengo pacientes que no tienen músculo, que yo le veo la mano pobre y le hacemos la neuroconducción sensitiva y salen los nervios sensitivos divinos. Porque de hecho no tengo músculo que me haga interferencia, me es más fácil hacer la neuroconducción sensitiva cuando hay atrofia. Pero si tengo esa atrofia por neuropatía, no voy a conseguir un nervio sensitivo ni aunque lo busque por donde lo busque, ¿sí? En la neuropatía, lo primero afectado es la rama sensitiva, que son las más sensibles. Entonces, cuando ustedes reciban un electromiograma, si no tiene hecha la neuroconducción sensitiva,
conclusiones que me saque son difíciles de creerle, digamos, o por lo menos no sería la misma conclusión que yo podría sacar porque necesito la velocidad de conducción sensitiva. Ahora, tengo otro paciente del cual, aparte de debilidad, tiene parestesias, disestesias, dolor neuropático, o sea, tiene síntomas sensitivos asociados, entonces me hace pensar de que esa debilidad puede ser por patología del nervio. Ahora, esa debilidad puede ser simétrica o puede ser asimétrica, puede o no tener compromiso sensitivo, ¿sí? Entonces, mi sospecha frente a eso puede ser o una polineuropatía o una mononeuropatía múltiple, ¿sí? Según la evolución, según esto si es simétrico o asimétrico, ¿sí? Si es crónico o es subagudo, o puedo pensar en una mononeuropatía, por ejemplo, lo más frecuente, el túnel carpiano, parestesia en la región de la eminencia tenar. Entonces, si yo estoy sospechando o quiero descartar una polineuropatía o quiero descartar una mononeuropatía múltiple, tengo que pedir 4 miembros, por más que los síntomas sean en miembros inferiores, ¿sí? Porque para hablar de polineuropatía necesito compromiso de 2 o más nervios, ¿sí? Y tengo que tener miembros inferiores y miembros superiores afectados para hablar de polineuropatía. Y si quiero una mononeuropatía múltiple, generalmente lo que quiero ver es si tiene signos subclínicos. Puede tener afectado solo el ciático propio externo y clínicamente ser una mononeuropatía, pero yo si sospecho de algo sistémico, quiero ver si el cubital o el mediano, por ejemplo, están afectados. Entonces, si mi sospecha clínica frente a esa debilidad muscular es polineuro o mononeuro múltiple, tengo que pedir 4 miembros. Ahora, si mi sospecha clínica frente a esa debilidad o esos síntomas sensitivos es un túnel carpiano, no le voy a pedir 4 miembros. Ahí sí le voy a pedir 2 miembros superiores. Ahora, si mi sospecha de esa clínica de dolor y debilidad es una radiculopatía lumbar, en ese caso tampoco le voy a pedir 4 miembros, le voy a pedir 2 miembros inferiores. Descartar radiculopatía, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender si le pido 4 miembros o 2 miembros? De mi sospecha clínica previa. Y ahí insisto, velocidad de conducción sensitiva son mandatorias. Necesito saber si tiene compromiso sensitivo o no. Porque hay, por ejemplo, la neuropatía motora múltiple, ¿sí? Que tiene tratamiento que simula una ELA, pero es inmunomediada y con gammaglobulinina mejora. Necesita hacer la neuroconducción sensitiva para poder decir que es motora pura, ¿sí? Porque si no lo hago, no lo puedo saber. Entonces, siempre, para lo que sea, acuérdense, sensitivo tiene que estar. Ahora, para evaluar la placa motora, si yo tengo un paciente con debilidad muscular, que por ahí se confunde con fatiga, que en realidad el examen físico no tiene debilidad, sino el paciente no puede sostener en el tiempo esa fuerza, y es fatiga, si tiene visión doble, si la debilidad es proximal o tiene síntomas vulvares, o no los tiene, pero yo sospecho que podría ser una miastenia, pedir estimulación repetitiva, ¿sí? De hecho, si yo estoy muy seguro y necesito la estimulación repetitiva para la obra social que me autorice la medicación, que suele pasar, ni siquiera hace falta pedir el electromiograma, porque yo no quiero evaluar nervio ni músculo, yo quiero evaluar placa. Entonces, puedo pedir solo estimulación repetitiva. No es que sí o sí, si pido estimulación repetitiva, le tiene que hacer el electromiograma. Eso va a ser dependiendo mi sospecha previa. Si es para hacer diagnóstico diferencial, sí, tengo que hacer electromiograma y estimulación repetitiva. Ahora, si yo no tengo que hacer diagnóstico diferencial, solo quiero confirmar ese compromiso en la placa, le pido la estimulación repetitiva. Y la pido de la lenta, porque es para evaluar la postsinapsis, proximal, distal y ocular, ¿sí? Para aumentar la sensibilidad del estudio. Y si tengo posibilidad, y el paciente tiene posibilidad de ir a un lugar para que le hagan la fibra única, le pedimos fibra única también, o directamente fibra única, ¿sí? Por ahí podemos empezar por la estimulación repetitiva. Si es negativa y mi sospecha sigue siendo que es miastenia, pasemos al estudio de la fibra única, ¿sí? Por ahí pedir los dos directamente es una redundancia, pidamos uno u otro. Y si estoy pensando que puede ser un bloqueo presináptico, un botulismo, un Eaton Lambert, pedir la estimulación repetitiva rápida y acordémonos de que se puede hacer el test de facilitación. Entonces, pedir test de facilitación, en este caso sí se puede pedir los dos y el médico hará lo que tenga a su alcance con su equipo, ¿sí? En el clínica, por ejemplo, haríamos solo el test de facilitación, y con el equipo nuevo podemos hacerla rápida, pero en ese caso haría primero el facilitación, si me da negativo, haría el otro para aumentar la sensibilidad. El test de facilitación, primero que es más fácil, y segundo que, en realidad al revés, primero al paciente le duele menos, y segundo es más fácil. Y por último, si estoy pensando que esa debilidad muscular
era por una alteración en el músculo propiamente dicho, una miopatía, ¿sí? Porque el paciente viene con mialgia, rigidez, miotonía o intolerancia al ejercicio, o cualquiera de los síntomas y signos que hablamos la semana pasada, la debilidad es tipo proximal y no veo compromiso sensitivo clínico, ¿sí? Le voy a pedir también electromiograma para diagnóstico diferencial, ¿sí? Porque sabemos que el 50% lo único que podría decirme el electromiograma específico de miopatía es lo que hablábamos, los potenciales chiquitos y lo que llamamos los potenciales miopáticos, ¿sí? O sea, la única información de la miopatía es, si es positivo, me va a decir patrón miopático del electromiograma. O sea, yo lo pincho con la aguja y los potenciales son chiquitos. Eso es un potencial, un PUM miopático es un PUM chiquito. Lo contrario del PUM neurógeno, que es gigante. Entonces, un electromiograma positivo para miopatía son PUM miopáticos o PUM chiquitos, ¿sí? Pero sabemos que puede ser el 50% normal y no lo descarta. Entonces, si yo quiero hacer diagnóstico diferencial porque no me queda claro si es miopatía o es miastenia, pidamos estimulación repetitiva también. Le pido el electromiograma, ¿sí? Para ver si logro captar esto, ya que se lo pido, se lo hacemos completo, si logro captar estos PUM miopáticos, y le pido la estimulación repetitiva. Pero la aclaro, porque si no la aclaro, la rutina no se basa. Si quiero descartar motoneurona, 4 miembros. Si quiero descartar polineuropatía, 4 miembros. Entonces, moraleja, si quiero descartar una miopatía, el electromiograma es de 4 miembros, aunque el paciente tenga solo debilidad en miembros inferiores. ¿Sí? Nos tentamos mucho, me llegan muchos pacientes que por solo miopatía, como tiene debilidad en miembros inferiores, le pido solo miembros inferiores. Está bien que si tiene debilidad solo en inferiores, altas chances que en los miembros superiores no tenga un patrón miopático. Pero no, si se lo pido solo para miopatía, ahí es donde no estaría de acuerdo, obviamente si llega se lo tengo que hacer, pero si se lo pido es para descartar otra cosa, y si quiero descartar polineuro o si quiero descartar motoneurona, necesito 4 miembros. Entonces, en un paciente con una sospecha de miopatía y diagnóstico diferencial con otra cosa, electromiograma 4 miembros y velocidad de conducción sensitiva, por favor, siempre, ¿sí? Si le llega al paciente y no se le hizo, se lo devuelven al médico que le haga la sensitiva. Da muchísima información. El problema con las sensitivas, ¿por qué no se hacen? Porque es lo que más tiempo lleva. Porque necesito sacar, cuando yo estimulo, necesito sacar el artefacto de lo motor, ¿sí? Para yo creer que ese sensitivo que estoy evaluando, estoy solo evaluando, porque la mayoría de los nervios son mixtos. Entonces, si yo evalúo y quiero evaluar las fibras sensitivas del mediano, necesito no estimular las motoras, porque si no me dan un potencial falso normal. Entonces, y en eso, como son microvolt, no milivolt, hay un montón de artificio en el medio. O sea, si justo prendieron el equipo del resonador o justo prendieron el tomógrafo, voy a tener un artificio que me va... Si el paciente se contrae, está tenso, está nervioso, tengo que ponerle paciencia, que el paciente se relaje, cambiar los cablecitos. Ustedes si alguna vez vieron cuando lo estamos haciendo, que ponemos los cablecitos, los enrollamos por un lado, que le ponemos más gel, Lleva tiempo, sí, pero bueno, si lo estamos haciendo, lo tenemos que hacer, no queda otro. Bien, entonces, ¿cómo vamos a interpretar según los hallazgos? Más o menos lo que venimos hablando recién. Si estoy viendo a un paciente con ELA, en la neuroconducción, ¿qué información me da? Sensitivas conservadas. En un paciente con una atrofia severa. Si tengo sensitiva conservada, con atrofia severa, el nervio no puede ser. Y denervación en diferentes regiones, la segunda parte del estudio, que era el electromiograma. En una polineuropatía, ¿para qué me sirve la neuroconducción? Para ver qué voy a ver. En la polineuropatía voy a ver un compromiso sensitivo primero y luego el compromiso motor. Y es simétrico. En las polineuropatías es muy común de ver inexcitabilidad de los sensitivos superiores e inferiores. O sea, no salen los urales, no salen los medianos, y suelo tener compromiso motor de los miembros inferiores, y los motores en miembros superiores suelen estar conservados. Esto es la misma prolongación de la clínica. Las polineuropatías cumplen la ley dependiente de la longitud. Se afectan primero los nervios más largos y después los más cortos. Por eso es que las piernas o los miembros inferiores dan más datos que los superiores. Pero necesito los superiores para confirmar esto, y también, como hablábamos al principio, la extensión, el electromiograma te puede dar la extensión y la severidad, ¿sí? Si yo ya tengo compromiso motor en la neuroconducción de miembros superiores, esa neuropatía es severa, ¿sí? Entonces, la neuroconducción en la polineuropatía me da compromiso sensitivo primero y después motor, y en el electromiograma puedo definir si es agudo o crónico, si veo denervación o no, o si veo reinervación.
En una mononeuropatía múltiple. Son divertidísimos, digo yo, para nosotros, que cuando ustedes nos mandan sospechas de mononeuro múltiple, que es lo que más nos llega desde ustedes de reumatología, por esto, porque ahí es donde juega un montón los hallazgos que voy encontrando y la interpretación que voy viendo. En la neuroconducción puedo ver fibras compromiso sensitivo en un lugar y motor en el otro, lo cual ya me tiene que llamar la atención, porque generalmente lo más frecuente es polineuropatía, y si el sensitivo sural de un lado no sale, el del otro tampoco va a salir, eso es lo más común. Ahora, encuentro un sural y el otro no, eso ya es una alerta, pero lo tengo que hacer, y los surales no siempre se hacen. Encuentro un cubital en la mano derecha sensitivo y un mediano en la mano izquierda motor, pero lo otro está conservado. Eso ya prácticamente es una mononeuro múltiple hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces, esos hallazgos son los que nos sacan de lo habitual, y es lo divertido que digo yo. Entonces, compromiso sensitivo y o motor, porque las vasculitis, que son los más frecuentes que dan, pero también hay otras cosas, pero más frecuente uno piensa en mononeuro múltiple vasculitis, pero pongámosle que una vasculitis puede afectar las fibras sensitivas y no las motoras, porque es parcheada la vasculitis, ¿sí? Y el electromiograma también me va a decir en diferentes tiempos de evolución. Voy a encontrar reinervación en un lado y denervación en otro. ¿Por qué? Porque empezó primero con un ciático y después agregó el cubital. Y yo hoy estoy viendo un ciático evolucionado de 3 meses y un cubital de 3 semanas. Entonces veo denervación en un lado y reinervación en otro. Entonces, ¿qué me va a decir la mononeuro múltiple? Tanto la neuroconducción como el electromiograma, este compromiso asimétrico, ¿sí? Y me habla de los diferentes tiempos de evolución. Y en el músculo, como les digo siempre, es para diagnóstico diferencial, y la neuroconducción me va a decir que no tiene compromiso sensitivo, ¿sí? Entonces puede tener una debilidad distal, una miopatía distal, que sin compromiso sensitivo, y el electromiograma puede ser normal o miopático, ¿sí? Y va a tener denervación si es agudo en las miopatías inflamatorias, y tener en cuenta que algunas miopatías hereditarias también pueden tener signos de denervación. Entonces me va a hablar que no hay compromiso sensitivo, eso me lo va a confirmar en el músculo, y el electromiograma me va a hablar de tiempo de evolución, y también me puede confirmar el patrón miopático, o bueno, o puede ser normal. Entonces, para ir cerrando, traigo algunos casos clínicos, si quieren abrir los micrófonos y opinar, así nos vamos sacando las dudas todos. El primer caso es un paciente de 58 años con debilidad distal en 4 miembros de 2 años de evolución. ¿Me quieren preguntar algo más? ¿Cómo le pedirían el electromiograma? ¿Qué cosas podrían ser? Un montón. Pero ¿qué cosas podrían ser? ¿Se anima alguno a hablar? Están todos tímidos. Doctor Barros. ¿Es diabético? ¿Tiene alguna otra comorbilidad? No. No tiene comorbilidades. No tiene, ahí yo les preguntaría si tiene compromiso sensitivo, tanto quinché, si fue simétrico o asimétrico, ¿sí? Esos datos servirían. Cómo empezó, si es simétrico o asimétrico, y si tiene compromiso sensitivo. Sería como para, en el interrogatorio rápido, por ejemplo, que nos viene un paciente así a la electromiografía, nos la hacemos. Cuando viene al estudio solo, tratamos de buscar los signos positivos que nos dan datos, ¿sí? Bueno, a este paciente le hicieron, ¿y qué le pedirían? Un electromiograma de 4 miembros, ¿sí? Este paciente viene con este electromiograma, le hicieron el electromiograma, se lo desmenuzo yo, 4 miembros, ¿sí? Le evaluaron cervical y lumbar, y encontraron fasciculaciones en deltoides y tríceps, fibrilaciones de denervación, o sea, encuentran, porque hablamos, fasciculaciones solas no necesariamente es patológico, puede serlo, pero no necesario. Ahora, si hay denervación, sí. Hay que ver dónde está la denervación. La denervación está en el tibial anterior y en el gemelo. O sea, tengo denervación en un solo miembro inferior. Y acá ven PUMs polifásicos y aumentos de amplitud. Esos hablan de neurógeno, ¿sí? Hablan de reinervación. Hablan de que hubo un daño axonal que ya es crónico. Pero también tengo denervación. Entonces tengo agudo también. Entonces, ¿qué puedo pensar? Que podrían ser varias cosas. Ahí necesito la neuroconducción. ¿Qué cosas podrían ser? Por ejemplo, acá ven polifásicos en todo, según lo que habla, o sea, tanto en miembros superiores como inferiores tienen polifásicos, y denervación solo abajo. Por ejemplo, una motoneurona
puede denervar, pero me faltan regiones, tendría una sola región afectada. Una mononeuromúltiple podría ser, y sí, pues tengo nervación en un miembro, o sea, asimétrica, y neurógenos en muchos otros, que sean crónicos, y está empezando a afectar el ciático popliteo externo. No lo sé, ¿sí? Pero esa información me está dando que hay algo medio irregular. En la neuroconducción, le hacen motora del mediano cubital y los dos ciáticos, y el tibial se parece bastante completo, se hicieron 4 miembros, el ciático y el tibial en un miembro inferior y los dos medianos, a simple vista, por los valores que ponen ahí, serían normales, y concluye, registro neurógeno agudo y crónico, que es lo que habíamos visto en territorio cervical y lumbar, al menos, 2 regiones espinales, hallazgos asociados con antecedentes de examen físico. ¿Le sirvió la conclusión? ¿Le sirvió el electromiograma? Por ejemplo, retrospectivamente yo supongo que lo que estaban pensando acá con debilidad distal en 4 miembros de 2 años de evolución y lo que ponen acá, estaban pensando que podría ser una ELA, ¿sí? Bien, ¿podría ser una ELA? Sí, podría ser una ELA, pero ¿qué me falta para confirmar si es ELA o mononeuro múltiple? Lo sensitivo, lo que tanto hincho. Eso es lo que tienen que mirar en un electromiograma. No le hicieron ninguna neuroconducción sensitiva. ¿Cómo sé yo que no es el nervio el que está afectado y es solo la motoneurona? ¿Sí? Tiene 4 años, distal, parece simétrico, no necesariamente es. ¿Sí? Entonces, acuérdense, cuando reciba un electromiograma, que tenga las velocidades de conducción sensitiva. ¿Este paciente podría ser una ELA? Sí, seguramente tenía normal, por ahí con los 58 años podría tener una neuropatía diabética, no era diabético, podría tener neuropatía sensitiva por otra cosa, es real, pero bueno, es importante, y en este caso tendríamos que saber si tiene hiperreflexia, o si sumamos signos clínicos, por ahí el electromiograma nos puede ayudar. Es un electromiograma que, salvo por lo sensitivo, la verdad es que hizo bastantes estudios, bastante completo. Ahora este es más complejo todavía, este lo voy a ir desmenuzando nosotros. La conclusión que sacaríamos es, por ejemplo, ¿cómo miraría yo este electromiograma? Hizo neuroconducción motora, neuroconducción sensitiva. Vamos bien, tanto que hinchó la doctora Conti que me piden la sensitiva, están ahí, perfecto. Bueno, le hizo motora de miembros inferiores y de miembros superiores. Y le hizo sensitivo de miembros inferiores y superiores. Apenas vemos este estudio y digo, fantástico, le hizo todo. Entonces yo ahí tengo muchas conclusiones para sacar. Aunque no me guste la conclusión que ponga el médico ese, al tener esos datos me sirve. Bien, y después le hizo electromiograma también, muy completo. Ahora vamos a ir desmenuzando. Motor inferiores, inexcitable. Inexcitable generalmente es axonal, ¿sí? Porque no tengo nervio directamente. Ahora, una desmielinizante muy crónica, que ya le llevó a una CIDP crónica que tiene estepasia y atrofia porque el tratamiento no le dio resultado. ¿Pueden ser inexcitables y haber sido desmielinizantes? Y sí, también puede ser, ¿sí? Pero generalmente inexcitable en miembros inferiores, podemos decir que una neuropatía axonal. Entonces, inexcitable motor, inexcitable sensitivo, ¿sí? Podríamos, por lo menos en miembros inferiores, podríamos interpretar que tiene una neuropatía axonal sensitiva motora de miembros inferiores. Pero para decir si es polineuropatía o no, necesito ver qué pasa en miembros superiores. Bárbaro, se lo hicieron. Y acá que vemos, en lo motor, latencias del mediano súper prolongadas. 6,3, 7,9. Créanme, las amplitudes están bien y las velocidades de conducción más de 40 están bien. Esto lo veo en el túnel carpiano. ¿Sí? El túnel carpiano, que es una de las patologías más frecuentes que vemos y lo puede tener aunque no tenga síntomas, ¿sí? Latencias distales motoras prolongadas. ¿Sí? El cubital está normal, pero fíjense la velocidad de conducción, está lenta. Esto lo puedo ver en una neurodositis, el atrapamiento cubital, ¿sí? La latencia distal está bien porque acá no hay ningún problema, entonces yo registro desde donde estimulo hasta donde registro en el cubital, está conservado, pero si está bloqueado en el codo y yo lo estimulo arriba del codo, la velocidad de conducción va a estar enlentecida. Entonces, esto podría ser un cubital. Entonces, tengo latencia de los medianos larga, la velocidad de conducción del cubital alterada. ¿Podría ser desmielinizante? Me dicen ustedes,
Si me acabas de decir que hay atrofia distal, puedo no registrarlo y haber empezado desmielinizante. Tengo signos desmielinizantes en los miembros superiores, sí es real. Tengo una velocidad de conducción enlentecida y tengo latencias prolongadas, ¿sí? ¿Podría ser una polineuropatía desmielinizante? Podría ser. Vamos a ver qué dio lo sensitivo de miembros superiores. Súper lento, pero esto sí, el túnel carpiano es así. Latencias prolongadas en lo motor y velocidad de conducción o inexcitables o, ¿cómo es que se llama? O muy lentas. ¿Y qué pasó con el cubital? No me lo hice. Sonamos. No me termina de sacar la conclusión. O sea, le hice un montón de cosas, pero cuando vamos a ver de a poquito, falta. Entonces, para poder sacar una conclusión acá, yo necesitaría el sensitivo cubital y acá le agregaría radial. ¿Por qué? Porque tanto el mediano como el cubital son nervios fácilmente compresibles y muy frecuentemente, o sea, vemos patología del mediano y cubital. Entonces, para decir que es de una neuropatía desmielinizante, una CIDP, por ejemplo, que solo tenga comprometidos nervios que son habitualmente compresibles, me lo saca de los criterios para eso. Necesito un nervio afectado que no sea fácilmente compresible, y ese es el radial. El radial es súper fácil de registrar, de hecho sale mejor que los otros, de más rápido, y si el radial es normal, me inclino hacia que es una mononeuropatía del mediano y una mononeuropatía del cubital por diferentes causas, que las más frecuentes son las compresivas. Ahora, si el radial me da desmielinizante, me da esta velocidad de conducción que tienen los otros, ahí pienso que podría haber sido una CIDP. ¿Por qué? Porque tiene inexcitable abajo, o sea que no sé cómo empezó, y arriba veo cambios desmielinizantes. Entonces, este electromiograma podría ser tanto desmielinizante, la conclusión, como axonal y túnel carpiano bilateral y neurodositis. Las dos cosas. Va a depender de la clínica del paciente, de lo que estoy pensando, y de agregarle estas velocidades. Con agregarle lo sensitivo, cubital y radial, me ayuda, ¿sí? Y contralateral en el cubital, ¿sí? Porque acá hicimos un solo cubital, ¿sí? Que eso lo voy a decir ahora al final. Siempre que encontramos patología de un lado, necesitamos comparar con la del otro, porque sobre todo las compresivas son muy frecuentes que sean bilaterales, ¿sí? Y lo que podemos ver, bueno, tenemos, dijimos, podría ser axonal en miembros inferiores y túnel bilateral y neurodositis o desmielinizante. Vamos a ver qué pasa en el electromiograma. Las desmielinizantes, si no hay daño axonal, no denervan, porque la denervación es signo de axón, no de la mielina. La mielina en el electrodo de aguja es silente, no da datos, ¿sí? Si hay daño en la mielina. Acá, en el reposo hay silencio, ya que no hay ninguna patología aguda, podríamos decir, o no tiene compromiso axonal, ¿sí? Y yo no sé qué querrá decir con disgregados, supongo que serán, no sé, no podría saber qué significa disgregados acá. Yo le pone impotencia funcional arriba, porque justamente inexcitable debe tener un estepal severo, debe tener un compromiso severo en miembros inferiores, por eso directamente no tiene fuerza, y disgregados yo lo interpreto como que serán normales, no lo sé. Entonces, que el electromiograma propiamente dicho, en miembros inferiores no me da información, o sea, es crónico, porque no tengo denervación, no sé si hay renervación porque no tiene fuerza, y arriba está conservado. Acá la conclusión que saca, una polineuropatía mixta de miembros superiores y los troncos nerviosos de miembros inferiores se hacen inexcitables. No se la juega. No se juega ni si es axonal ni si es desmielinizante. Vuelve a poner lo mismo que puso acá arriba, inexcitable. Entonces, desmenucé todo esto para que ustedes, si les ven esto que no les dice lo que ustedes quieren saber, por lo menos mirar arriba y ver si pueden desmenuzar algo, ¿sí? Acá este paciente estamos o frente a una polineuropatía axonal con túnel bilateral agregado o una desmielinizante. La clínica me va a ayudar, ¿sí? Si tengo un paciente o diabético, obeso, ¿sí? Altas chances de que sea una polineuroaxonal y tengo un túnel bilateral y lo mando al traumatólogo para que le vea ese túnel y le pido una screening de neuropatía. O si es un paciente que venía con clínica subaguda, que fue avanzando con parestesis y debilidad ascendente y no tiene reflejos y demás, bueno, ahí puedo pensar que es una CIDP y voy a actuar de otra manera. Entonces, este electromiograma, si bien fui muy específica, pero
puedo sacar información junto con la clínica, ¿sí? Me da algo. Pero no me tengo que basar en la conclusión, sino que mirar todo lo que hice. Bueno, ¿y a este qué le agregarían? Este paciente, independientemente de la clínica, un paciente que le hicieron solamente el nervio ciático bilateral. No puedo sacar ninguna conclusión de nada. Yo no entiendo cómo puede decirme que no tiene compromiso neurógeno periférico. No sé qué músculos pinchó. Este sí que es un electromiograma que lamentablemente se perdió tiempo con este paciente, porque no ve las sensitivas, ve un solo nervio motor. Yo quisiera descartar polineuropatía, necesito 2 o más nervios por definición, y no los tengo. Entonces, esto que le agregaría básicamente todo. Y este, lo vamos a pasar más rapidito para que no sé qué hora es. Estamos bien. Estamos un poco pasados en realidad. El paciente con diagnóstico de Guillain-Barré y lupus. Este es un paciente que hace mucho, pero nos llegó, lo vimos los dos, me parece, lo vio reumato y neuro. Justamente por el lupus y el Guillain-Barré de hace 5 años, y comienza con debilidad proximal en brazos y piernas de 3 semanas aproximadamente y cierto adormecimiento en manos, que el cuadro refiere era similar al presentado hace 5 años. No me voy a ir al electromiograma, pero ¿qué diagnósticos diferenciales tendremos que hacer acá? Nos interesa saber, por los antecedentes que tiene, perfectamente esto nuevo que está describiendo, o un Guillain-Barré nuevo. La verdad es que 2 Guillain-Barré en la vida de una persona sería mucha mala suerte, puede pasar, pero yo me inclinaría más a que a lo mejor es una CIDP que inició agudo, hizo un brote hace 5 años y está haciendo otro brote ahora, si era desmelinizante. O sea, yo quiero saber si es una CIDP con brotes y remisiones, ¿sí? Ahí me va a ayudar el electromiograma. Ahora, si tuvo un Guillain-Barré, ¿los signos desmelinizantes del Guillain-Barré desaparecen con el tiempo? No. Entonces pueden desaparecer como no. Entonces es muy difícil saber, sin tener el electromiograma previo, si los cambios que veo ahora son los que quedaron o son nuevos. Es real. Pero bueno, me ayuda, por lo menos para ver si los tiene. Pero otra clínica que puede ser, el paciente tiene lupus. A lo mejor tuvo un Guillain-Barré y ahora está teniendo miositis. Debilidad proximal en brazos y piernas de 3 semanas de aproximada evolución y tiene lupus. Entonces, acá sí tengo que ver, y que a lo mejor, si es el cuadro similar a hace 5 años, a lo mejor tampoco fue un Guillain-Barré. Entonces, el electromiograma sí es importante y me va a dar la información de si es desmelinizante o no, o si eventualmente puedo pensar, si no tiene nada desmelinizante y veo, por ejemplo, denervación en proximal, y me habla más que con el antecedente de lupus, seguramente está haciendo una miositis inflamatoria. Puede ser. Y me va a ayudar la CPK y bueno, y todas las otras cosas que clínicamente. Pero el electromiograma lo necesitaría para eso. Entonces, en este caso necesito un electromiograma de 4 miembros y evaluar varios nervios sensitivos y motores para ver si hay cambios desmelinizantes, y evaluar los músculos proximales también para ver si hay compromiso miopático, si tengo la suerte de verlo o no, o si hay denervación o no, ¿sí? Entonces, para concluir y no seguir mareándolos con electromiografía, ¿qué cosas tienen que tener en cuenta cuando pedimos o cuando recibimos un electromiograma? Cantidad de miembros o regiones evaluadas según la clínica, que es lo que explicamos al principio, ¿sí? Generalmente el que más sirve, lamentablemente, para el paciente, pero es el de 4 miembros. Salvo casos puntuales como un túnel carpiano o un cubital, que le pido de los 2 lados, ¿sí? Recordar los tiempos clínicos electromiográficos, ¿sí? La clínica va en avión y el electromiograma va en carreta, ¿sí? Por más que nosotros querramos de que nos diga ya que tiene, no mueve el brazo, doctor, hágale el electromiograma ya, si no mueve desde ayer quiero saber si tiene el plexo dañado. Y te hago el electromiograma si querés, pero no te voy a poder decir si lo tiene dañado o no, ¿sí? Por ahí yo voy a deber un electromiograma. De hecho, hay pacientes que no lo mueven y yo tengo que poner el electromiograma normal, no, porque no tengo reclutamiento, porque no tiene fuerza, pero una ACV tampoco tengo reclutamiento si no tiene fuerza. Yo no puedo definir con el electromiograma, si todos los hallazgos son normales y lo único patológico es que no tengo reclutamiento, no puedo sacar ninguna conclusión. Las velocidades de conducción sensitivas y motoras y bilaterales. Acá viene otro caso. Túnel carpiano, tiene síntomas del brazo derecho, pido electromiograma del brazo derecho. No. ¿Por qué no? Porque si, o sea, yo tengo que tomar en cuenta la velocidad, los datos absolutos de ese brazo, pero también los relativos con el otro. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo síntomas electromiográficos de un
signos de un túnel clínicos, y en el electromiograma tengo amplitudes sensitivas, por ejemplo, del brazo derecho normales. Entonces yo pongo, no, si tiene sensitivo del mediano normal, no tiene un túnel, porque los sensitivos yo sé que es lo primero que se afecta. Bueno, la amplitud de ese sensitivo era de 15, ¿sí? 15 milivolts. 15 milivolts es normal, para nosotros más de 10 es normal. Ahora le hago el electromiograma y le hago la neuroconducción sensitiva del mediano izquierdo, y tiene 40 de amplitud. ¿Sí? También es normal. Uno es 15, más de 10, uno es 40, es más de 10. Es normal, pero la relativa no es normal. Si es menor al 50%, yo tengo que decir que ese del lado derecho es patológico. Si yo no le hacía bilateralmente, hubiera puesto un electromiograma normal. Entonces un paciente con síntomas del lado derecho y el electromiograma normal va a seguir dando vuelta porque se le hizo solo de un lado. Entonces no importa que se acuerden que tiene que ser más del 50, porque eso es una cuestión del médico que lo hace. Pero sí acuérdense de que aunque tenga solo síntomas del derecho, por lo menos la neuroconducción se hace de los dos lados porque puede haber esto, puede pasar esto. Muchas veces lo hacemos igual. Si el paciente no tiene síntomas y el electromiograma es normal, no lo pincho de los dos lados, porque ahí sí no tiene sentido, porque ahí la electromiografía no me va a dar más información. Pero por lo menos la neuroconducción tiene que ser bilateral, así que pidan la bilateral. 2 o más nervios de cada miembro, como hablamos recién, que solo medianos, tengo que hacer medianos y cubitales en miembros superiores, y tengo que hacer ciático, papito externo y tibial posterior abajo. Para hablar de polineuropatía, por definición, son 2 o más nervios. ¿Sí? Bueno, y la estimulación repetitiva rápida o lenta según la clínica, acuérdense del test de facilitación que se puede hacer si piensan en botulismo o Eaton-Lambert, y como siempre hincho, es acorde, o sea, el estudio va a ser acorde a la sospecha clínica. O sea que sí o sí tenemos que revisar al paciente para pedir un electromiograma. Bueno, y terminamos. Bueno, Euge, la verdad buenísimo. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario, si no yo comento 2 o 3 cositas que dijiste, me gustaron mucho. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Acá la tengo inquieta, la pequeña. Mi vida. Yo también agradecer por la charla muy buena. Quería preguntarte si nos podrías pasar después en algún momento medianamente para tener en cuenta los valores normales de amplitud y latencias y demás, que bueno, más o menos lo fuiste comentando, pero para tenerlos en cuenta. Yo no tengo problema, yo te paso los nuestros, pero la realidad es que cada laboratorio tiene los suyos. Eso es una cuestión de interpretación del médico que lo hace. De hecho, el proyecto, que si Dios quiere, después de la pandemia y demás, empieza la Fellow este año, el proyecto de la Fellow este año va a ser normatización de los valores, porque cada laboratorio debería hacer sus valores normales porque va a depender del equipo y va a depender de factores que no podemos definir, pero si yo pongo mi equipo, de hecho yo tengo un equipo que según a donde voy, me cambia un poco. Entonces, yo te doy los míos, no hay problema, pero no necesariamente recibes un electromiograma de otro lado y los tomes. Por ahí lo que yo tomo como normal, otro lo tome como patológico y viceversa. Claro. Es muy relativo a cada uno. Más adelante, si Dios quiere, voy a tener algo más objetivo. Los míos son extrapolados de los que usaban en donde yo aprendí, que fue en el Hospital Británico, los tomé de ahí y de hecho tuve que bajar porque si la velocidad de conducción en las sensitivas, si yo tomaba lo mismo que toma en el Británico, en el Clínicas eran todos patológicos. Entonces tuve que cambiar, porque no son todos patológicos, sino es una cuestión de sensibilidad del lugar. Entonces, te los doy, sí, ningún problema, pero con esa salvedad. No te guíes estrictamente porque cada lugar tiene sus valores. Perfecto. Muchas gracias. No, hay nada. Euge, yo no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Si no, te quería preguntar sobre el electromiograma de fibra fina y el rol en el diagnóstico del paciente con dolor, en el que pensamos una neuropatía y que el electromío convencional no nos aporta un dato concluyente. ¿Tiene algún rol? ¿Tiene sensibilidad? ¿Es de utilidad? Es de utilidad para descartar que haya fibra gruesa agregada, ¿sí?
tiene que tener la sensitiva, te las tienen que haber hecho, porque si no, no te va a servir. El problema ahí que puede ser, según la edad del paciente, porque los nervios surales son los nervios, o los afenos, según el nervio sensitivo que elige el lugar, a partir de los 60 años pueden no salir, pueden ser inexcitables. Y no necesariamente es una neuropatía axonal sensitiva que tengas que ir a estudiar porque haya una patología, sino es parte de la edad que se fueron desgastando y no lo puedo registrar. Entonces, en un paciente añoso que yo tenga síntomas de fibra fina, porque tengo mucho ardor, mucha quemazón, que alodinia y demás, que no me salgan los urales, puede hacerme confundir, ¿sí? Entonces, ahí me servirían miembros superiores, por ejemplo, que ahí, o sea, si no sale el mediano, no sale el cubital, no es por los años, es porque hay un problema. Entonces, tiene que tener las fibras sensitivas. Si los urales te salen normales, a favor de la fibra fina. Entonces, el electromiograma te sirve para eso, para confirmar o descartar el compromiso de la fibra gruesa. Y en el caso de que tengas compromiso de fibra gruesa, te hace cambiar, o sea, por más que tenga muy sintomático, porque a veces puede ser muy sintomático y ser la fibra gruesa y no la fibra fina, o puede tener los dos. Por ejemplo, amiloidosis, ahora que se está estudiando mucho más, a la larga te compromete la fibra gruesa. Entonces, te sirve el electromiograma, sí, para eso, para ver si hay compromiso de fibra gruesa agregado, o confirmarte de que no hay compromiso de fibra gruesa y te aumenta tu sospecha de que es una fibra fina. Y para la fibra fina, hoy en día es la clínica lo que más nos ayuda, con el descarte, con el electromiograma de que no hay fibra gruesa agregada, y el QST, si tenés acceso, se puede hacer y te puede dar un dato más de si están o no comprometidas las fibras finas. Y la biopsia más adelante. Pero el QST sería el estudio a pedir, o si tiene compromiso de fibras autonómicas, por ejemplo, vos por ahí, o sea, las fibras autonómicas que también son de la fibra fina, le podés pedir test autonómicos, el test de Ewing que hacen en cardio, podría ser, que miden el RR', en valsalva, en respiración, el test de sudor, pero es muy engorroso, no lo hacen en muchos lugares. Entonces, los estudios que podrías ampliar frente a un paciente con una sospecha de fibra fina es el electromiograma para descartar la fibra gruesa y los test autonómicos para ver si hay fibra fina autonómica comprometida. Buenísimo. Y no, después hacer dos comentarios con respecto... No te escucho, estás bajito. Y no, buenísimo lo de la evaluación autonómica, y dos comentarios con respecto a lo que dijiste. Me pareció muy bueno, sí, el refrescar un poquito cómo era la evaluación, sí, post y presináptica, ¿sí? Que muchas veces hay, sobre todo en la miastenia y los miastenia-like, yo no sabía esto de la facilitación o en la evaluación del Lamberyton, y después creo que lo que concluís es importantísimo tenerlo presente, que siempre la clínica está por encima del complementario, y el complementario tiene que responder a eso, y la interpretación debe responder a la evaluación clínica. Así que eso son dos cosas que me gustaron mucho y que a mí me parecen claves. No sé si hay otro comentario o alguna pregunta. Bueno, si no, ya vamos cerrando. Euge, nuevamente te agradezco muchísimo. Dale. No, a vos. Y la verdad que la voy a tener que ver 2 o 3 veces para terminar de aprovecharla, pero buenísimo, y nada, agradecerte, y vamos a seguir haciendo esto. Seguimos en contacto. Bueno, pásame tu mail, así les paso los valores normales y la tablita del examen físico de la semana pasada. Dale, Euge, muchísimas gracias y bueno, buena semana. No, a ustedes también, buena semana, hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.